¿Sí, ok? Ok. Digan grabando, chicas. Listo, grabando. Sí, grabando. Bueno, hola, buenas tardes. Hoy es martes 18 de agosto de 2020. Esta es la segunda de las clases del curso de Teoría 1 del taller número 3, integrado por quien les habla, Graciela Silvestri y Ana Ottavianelli. Con este teórico vamos a comenzar el trabajo práctico número 1. Hemos titulado Las reglas del arte del proyecto arquitectónico. Aproximación a la reflexión sobre principios y cuestiones generales específicas de la arquitectura como disciplina. Vamos a plantear, ante todo, que el tema que le pusimos al trabajo práctico no deja de ser más polémico, porque, digamos, la cuestión de reglas del arte ha sido tanto aceptada como cuestionada, y merece una aclaración por qué hablamos de reglas del arte. En principio, tenemos que tener en cuenta un sentido común que tenemos que justamente problematizar, que es la idea de si la arquitectura se puede proyectar a partir de un método o de algún orden metódico. Ustedes vayan leyendo la pantalla, yo voy comentando algunas ideas, o si de alguna manera existiría una suerte de inspiración, ¿no?, que nos llega, digamos, ¿no? O si en todo caso es una combinación de método e inspiración. La cuestión es que sería absolutamente inútil, no solamente este curso, sino toda la carrera, ¿no?, de arquitectura, si pensáramos que proyectar es el resultado justamente de una creación sin método de trabajo, ¿no? O sea que es solamente producto de la inspiración. Ahora, tampoco tenemos que suponer que el proyecto va a ser digamos, un producto de manipular o combinar mecánicamente reglas, métodos, recetas, etc. Justamente el tema es que hay ambas cosas, ¿no? El tema es que hemos justamente puesto en el blog de cátedra una frase que señala justamente que el proyecto va a ser el resultado de conexiones infinitas y no previstas, ¿no? Es decir, infinita da una idea que puede asustar, pero en realidad tiene que ver justamente con la cuestión, yo diría, más que nada de la enorme cantidad de posibilidades, ¿no? Y justamente cuando se dice traducción, entendemos que es simplemente en el cual se traslada digamos, a la realización que nosotros llamamos proyecto, todas estas intenciones, estas reglas, estas ideas, estos elementos de la inspiración, etcétera, ¿no? Bueno, justamente nosotros aquí vamos a trabajar sobre la reflexión de esos elementos. Ahora, el filósofo del arte, digamos, el filósofo de la estética polaco, Władysław Tatarkiewicz, ha desarrollado en este libro la cuestión, digamos, del arte y de las reglas del arte. Me parecía que era bastante pertinente, ¿no? Es decir, arte justamente en su origen grecorromano, antiguo, tiene que ver con destreza, ¿no? Es decir, la destreza para construir un objeto, una casa, una estatua, un barco, el armazón de una cama, un recipiente, una prenda de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Estas se llamaban artes, ¿no?, entre las cuales se encontraba en la antigüedad el arte del arquitecto. Justamente se basaba en el conocimiento de unas reglas. O sea, no existía arte sin reglas, sin preceptos. Eran reglas, obviamente, para cada arte, ¿no? Entonces, justamente no se consideraba un arte, era lo antítesis del arte, algo que tuviera que ver con la inspiración. Luego, digamos, en la Edad Media, justamente hay un cambio, ¿no? Y se empieza a hablar de artes mecánicas y artes liberales, ¿no? Artes liberales quiere decir que están liberadas de la materia, ¿no? Es decir, y las artes que están ligadas al trabajo físico,
eran las artes mecánicas. La arquitectura se encontraba dentro de las artes mecánicas. Y las 7 artes que se consideraban justamente liberales eran justamente la retórica, la geometría, la matemática, ¿no? Es decir, la gramática, la lógica, la astronomía, la música, entendida justamente como ciencia de los sonidos, ¿no? Digamos, conocimiento sobre los sonidos. Ahora, las artes mecánicas, que se consideraron 7 también, fueron justamente, entre ellas la arquitectura, ¿no? Una que tenía que ver con el arte de alimentar, el arte de vestir, la arquitectura como arte del cobijo, el arte del transporte, la de curar enfermedades, la de intercambiar mercancías y la de defenderse del enemigo, ¿no? Ahora, esto quiere decir que ponía la arquitectura en un lugar secundario a las otras artes, porque justamente había una jerarquía. Las artes que estaban, digamos, ligadas a la mente puramente, eran superiores a las que estaban ligadas a la práctica física. Nosotros tenemos que considerar que la noción que tenemos de arquitectura viene del Renacimiento, o sea, del siglo XV, justamente cuando la arquitectura se desprende de esta situación de arte mecánica y pasa a ser una bella arte. Justamente lo que le dio a la arquitectura un valor trascendente fue la belleza, que la belleza no se lograba, digamos, solamente con la práctica mecánica, sino que era la aplicación de principios que tenían que ver con las artes liberales. Por ejemplo, la matemática, la geometría, ¿no? O sea, la aritmética, la geometría, ¿no? La cuestión de la música, las proporciones que suponía la música, ¿no? Etcétera. Entonces ahí vamos a encontrar un cambio muy importante, porque las artes, a partir de la arquitectura, ¿no? Dentro de este sistema, junto con la pintura y la escultura, pasan a ser algo desligado de la actividad de construir. Por eso cuando nosotros decimos ¿qué es la arquitectura?, una definición básica dice: es el arte de proyectar y construir edificios. Y justamente en las facultades, las facultades, las escuelas de arquitectura y las carreras de arquitectura, nos forman primordialmente en el arte de proyectar edificios. Si bien sabemos que podemos construir edificios y tenemos que saber cómo hacerlo, pero no de la ejecución de los edificios. Ahora, esto es una idea renacentista que hoy, en cierta medida, está puesta en duda. El estudio, por ejemplo, hay varios estudios, digamos, que realizan sus propias obras. Inclusive hay prácticas de realización constructiva dentro de las carreras de arquitectura de un cierto cobijo, justamente como para mostrar que el arquitecto no solamente domina estas artes de origen liberal, o sea, de origen intelectual, sino que también puede dominar las artes mecánicas como cualquier otro artesano, ¿no? O sea, puede de alguna manera moverse dentro de esos dos planos. Ahora, justamente el problema de la regla del arte pareciera oponerse a la idea de libertad, que es justamente el concepto que hablábamos de la inspiración. La inspiración tiene que nacer en libertad. La regla aparentemente no nace de ese concepto de libertad. Justamente Jean-Pierre Guémetti, un filósofo francés, dice que justamente una obra de arte, si ella quiere ser innovadora, y no solamente el producto de un conocimiento o de un saber hacer previo, no puede ser reducida estrictamente a una regla, ¿no? Si las obras de arte fueran el efecto de reglas previas, no serían obras de arte, o lo que nosotros llamamos obras de arte. Y si ellas fueran absolutamente extrañas a toda regla o a toda norma, lo que se vuelve lo mismo en la perspectiva que ha adoptado, no podríamos comprenderlas, ni en consecuencia apreciarlas, salvo que concibamos la experiencia estética como constituida enteramente por sensaciones. Quiere decir que esto nos pone en una situación, digamos, complicada, porque tenemos que pensar entonces que, digamos, sí a la regla, pero que la regla no termine anulando la capacidad y la inspiración. Ahora, contrariamente, otro autor,
que ustedes van a encontrar en la bibliografía que les hemos suministrado, señala: hoy hay una total libertad y una gran diversidad de modos de enfrentarse al proyecto. La ausencia de reglas prefijadas y de elementos predeterminados abre muchas más posibilidades y hace más apasionante la aventura, pero puede dificultar los primeros pasos de la persona que se adentra en el campo del proyecto, ¿no? Bueno, para empezar os diría que toméis conciencia de que al proyectar sois libres. Eso no quiere decir que no tengáis en cuenta el lugar, el programa, el cliente o el presupuesto, sino que interpretéis todos los condicionantes de una forma subjetiva y personal. También debéis tener en cuenta que no hay elementos prefijados, ni leyes de diseño preestablecidas, ni limitaciones previas, salvo la normativa y el presupuesto. Por tanto, al hacer el proyecto tenéis que crear vosotros ese universo que formarán los elementos del mismo y las leyes que los unen y relacionan. Como un pintor moderno, el arquitecto no elabora su obra de acuerdo a las reglas de un oficio y a unos modelos externos, sino que en cada obra ha de crear las reglas y los seres que la habitan. Perdón. Sí. Yo no veo la pantalla completa. ¿Ustedes la ven, todos los demás? No, nadie la ve. ¿Podés volver? No. Porque un estudiante hizo una instrucción en compartir pantalla. Les pido que no compartan pantalla, así la clase se desarrolla con normalidad, por favor. ¿Puede ser? Entonces, al tocar compartir pantalla, sin querer, supongo un estudiante alteró tu presentación. Bien. Así que volvé a compartir pantalla, Eduardo, Bien, por favor. bien, ahí está. Listo. O sea, ustedes no veían nada de nada. No, solamente el último ratito. Bien. Bueno, igual de todas maneras son elementos de PowerPoint. Es puro texto. No, de todas maneras son los elementos del PowerPoint. Bueno, entonces, Ponelo en pantalla completa. en pantalla completa. ¿Lo ven como pantalla completa? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación ante la que nos enfrentamos? Por un lado podríamos decir, ¿qué vamos a enseñar si no se pueden enseñar reglas? ¿No? Es decir, estamos ante una situación prácticamente de anulación completa, porque supuestamente las reglas se crean en cada obra, cada creador las propone. Entonces, digamos, uno diría, bueno, ¿qué podemos enseñar? Algo parecido a metareglas, o algo, llamémosle, que está en torno a las reglas, algo que sería el marco posible para crear reglas, ¿no? Ahora, esto, de alguna forma, es una tarea que a nosotros, como universitarios, nos tiene que resultar justamente un desafío creativo, un desafío que podemos decir, de alguna manera tenemos que empezar por algo, ¿no? Es decir, fijar por lo menos un marco para movernos y pensar que no hay reglas absolutas. Por eso la palabra reglas tiene que ver un poco con ese sentido plural, aunque, digamos, no plural en el sentido que hay muchas reglas, sino que hay muchos universos posibles de reglas, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las distintas clases de este curso. Bueno, en general, el tema que nosotros hemos planteado es, digamos, las reglas del arte del proyecto arquitectónico, comenzando por los materiales, ¿no? Es decir, pensando que en el proyecto uno trabaja con materiales, como cualquier artista o como cualquier artesano. Un artesano trabaja con materia, un artista puede trabajar también con materia física, pero fundamentalmente con conceptos de tipo abstracto, como formas geométricas, etc. Un músico trabaja justamente con sonidos, con silencios, con distintos tipos de fuentes de sonido, que pueden ir desde instrumentos musicales hasta ruidos y sonidos, digamos, producidos eléctricamente, etc. Esos son los materiales de trabajo. Ahora, se ha dicho que el material, o digamos el instrumento o el material con el cual trabajan los arquitectos es el espacio. Entonces, justamente, eso lo planteó Graciela Silvestri la semana pasada. Digamos, es un concepto que aparece a finales del siglo XIX. Digamos, hasta ese momento, en general, el espacio existía naturalmente, pero no era una entidad que fuera, digamos, tomada
como cuestión central. Se hablaba más vale de las masas, ¿no? Las masas construidas. Los arquitectos dominaban justamente el arte de crear masas construidas. Estas masas construidas, digamos, determinaban espacios que podían ser el espacio que rodeaba la masa construida, el espacio que estaba dentro de la masa construida, y justamente en el momento en que aparece esta definición de espacio es cuando los artistas comienzan a plantear lo que este autor, Siegfried Giedion, llama la tercera edad del espacio, que es cuando los espacios interiores y los espacios exteriores empiezan a interconectarse y a fluir unos con otros, ¿no? Ejercicio que a ustedes les resultará familiar cuando realizaron en el curso introductorio, este año o el año anterior, cuando haya sido, el ejercicio de la maqueta del curso introductorio, que justamente partían de una caja, o sea, de un espacio exterior a la caja, un espacio interior a la caja, e iban articulándolo hasta hacer relaciones fluidas entre interior y exterior. O sea, nada de esto les es ajeno al trabajo que ustedes han venido realizando en el inicio de la carrera. Ahora, justamente ahí es cuando se empieza a hablar de espacio, ¿no? En el momento en que se produce ese cambio. Hasta ese momento se hablaba de la pieza, no la sala, o sea, la arquitectura era una concatenación de ámbitos interiores llamados salas, o piezas, una de la denominación francesa, que estaban justamente vinculadas unas con otras a partir de masas construidas que iban rodeando esas habitaciones. Entonces, nosotros planteamos para este primer trabajo práctico el desarrollo de 20 materiales, o sea, de los cuales hoy vamos a ver el número 1, nada más, y vamos a, digamos, las 3 clases siguientes ir recorriendo el número 20. Este es el esquema general. Vamos a trabajar con la geometría y operaciones como generadores de forma y vamos a dejar los otros que están en esta página para la próxima clase. Luego va a seguir una clase con esos otros 5 que tienen que ver con la relación con el lugar, estos otros 8 que tienen que ver con el uso, el sostén y el confort. Y finalmente vamos a ver 2 clases antes de terminar el primer trabajo práctico sobre los atributos, o sea, las cualidades que tienen estos espacios y volúmenes que construimos, ¿no? Que van a ser estas, ¿no? Esto es un anticipo general de todo el trabajo práctico. El trabajo práctico va a terminar y van a tener un segundo trabajo práctico en el cual va a haber una trilogía de temas. Las ideas de arquitectura, las estrategias de proyecto y la síntesis y significados ligados al proyecto. Esto va a ser en el segundo trabajo práctico, ¿no? O sea, con esto un poco les sintetizo toda la cursada, porque toda la cursada gira en torno a estas reglas del arte, desde los materiales que constituyen un proyecto de arquitectura hasta la síntesis que tenemos que alcanzar para que todo de alguna manera forme una entidad, podríamos decir así, lograda, ¿no? Lo que uno llamaría un proyecto. Ahora vamos a hacer una breve pasada por las 9 categorías geométricas, ¿no? Repito, esto está dentro de esta cuestión que tiene que ver con los materiales de proyecto y justamente la geometría y sus operaciones como generadores de forma. Esto los va a ustedes a, si han cursado matemáticas este año, o depende que hayan comenzado, les va a resultar bastante familiar. En realidad, simplemente en este caso, en el caso de teoría, estamos sistematizando conocimientos y poniéndolos de alguna manera en relación al proyecto que han visto en otras asignaturas. Aquí hay 9 categorías, ustedes las van a trabajar ahora en la cursada con los auxiliares, van a hacer, digamos, reuniones y van a trabajar de a 3 o de a 4, etc. Yo las voy a presentar simplemente con un ejemplo de cada una para que tengan idea de cómo estas alternativas geométricas se vinculan a posibilidades de proyecto.
Las formas básicas predeterminadas son justamente aquellas que podríamos considerar elementales, ¿no? Es decir, formas geométricas puras, ¿no? Es decir, que luego pueden experimentar transformaciones, ¿no? Justamente, ¿por qué se eligen, no? Y aquí está escrito, ¿no? En esta parte que dice, satisfacen en el proyectista intenciones de racionalidad, simplicidad, voluntad de lograr una obra cerrada donde nada se pueda agregar o quitar sin romper esa voluntad. O sea, son formas que, en cierta manera, no admiten ningún tipo de adición o crecimiento, ¿no? O lo podrían tener relativamente, sí, pero digamos, alterarían esa voluntad inicial de forma, ¿no? Entonces, en este caso, justamente, yo acá ponía, ¿no? Pirámides, esferas, cubos, ¿no? Y vamos a ver justamente algunos ejemplos, ¿no? De cilindros podemos encontrar justamente obras en las cuales, definido el cilindro, luego se produce un trabajo de excavación, ¿no? Como pueden ver, para abrir estas grandes aberturas, o al mismo tiempo abrir aberturas mucho más acotadas, que son las ventanas, ¿no? Rectangulares o circulares. Lo mismo el caso del cono, pero uno puede entender la entidad cónica o la entidad cilíndrica o la entidad de pirámide, ¿no? El cubo, ¿no? Le Corbusier justamente señalaba, ¿no? Que todos son esferas y cilindros, ¿no? Y que en definitiva de ahí derivaban las otras formas, ¿no? Se basaba en la idea que algunas formas están criptas o circunscriptas en esferas y cilindros. Por ejemplo, el prisma rectangular podría estar circunscripto dentro de un cilindro, ¿no? El cubo dentro de una esfera, etc. Y ustedes van a encontrar, y eso lo van a discutir en las comisiones, distintos ejemplos de arquitecturas que tienen que ver justamente con esta voluntad más puras. Pasamos luego a formas combinadas, formas compuestas. Aquí hacía una referencia en formas compuestas, ¿no? Que tienen que ver con la adición o sustracción de formas volumétrico-espaciales. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, uno percibe que trabajar con formas básicas predeterminadas limita, ¿no? Esto permite al mismo tiempo crear obras abiertas, es decir, donde yo podría seguir agregando partes razonablemente sin alterar eso, ¿no? Entonces, lo importante es que uno entienda que hay en las formas combinadas, partimos es decir, de piezas reconocibles. Por ejemplo, un cubo, ¿no? Un prisma de base triangular, ¿no? Un semicilindro, otro prisma de base triangular, etc. Y después hay operaciones como que después vamos a ver de sustracción, de corte, etc., ¿no? Otro cilindro por aquí atrás, ¿no? En general, este es el concepto que podríamos decir así. También podría llevar a una forma total, como aquí, que están formadas por una serie de piezas individuales que están concatenadas. Por eso, justamente, digamos, que esté compuesta por adición o sustracción no quiere decir que dé un resultado como este, sino que podría dar un resultado también que se asimile una forma pura. Lo que pasa es que internamente está formada por una serie de formas que están adicionadas, digamos, ¿no? ¿no? Y ahí pueden encontrar una serie de ejemplos que van a ver después en las comisiones de sustracción o adición. Perdón, Eduardo, que te interrumpa. Sí. Algunos estudiantes se quejan de que tienen problemas con el audio. Así que no sé, para ahí si podés acercarte un poquito más o Sí, capaz sí, a ver si, digan si hay problemas, si siguen los problemas. No, yo escucho bien, ¿eh? Sí, pero ahí en el chat están poniendo algunos que no escuchan, otros que se le interrumpen. Si se les corta mucho, salgan y vuelvan a entrar. Los que tienen problemas, claro, salgan y vuelvan a entrar, ¿puede ser? Yo hablo a bastante volumen y estoy cerquísima de la pantalla. Perfecto, Edu, seguí entonces. Bueno, entonces, ustedes aquí van a encontrar ejemplos de adición y sustracción por doquier, ¿no?
Luego van a encontrar, y esto lo han visto en matemáticas, justamente cómo se generan a partir de intersectar un cono con planos, depende de la posición del plano que intersecta el cono, digamos, distintos tipos de figuras, ¿no? Como la parábola, la hipérbola, la elipse, la circunferencia. Ahora, van a encontrar justamente también una alternativa que es cuando una generatriz se desplaza a través de una directriz, ¿no? Es decir, van a encontrar esto, ¿no? Es decir, una directriz, aquí la pueden ver, que, digamos, gira la generatriz en torno a esa directriz y genera una figura. Esta es otra manera de generar formas geométricas. Ha dado lugar a una enorme cantidad de propuestas, ¿no? Ya hemos visto estas, espiraladas, o este tipo de propuestas. Estas son justamente de otra naturaleza, o sea, tenemos entonces, fíjense, repasando, formas puras, ¿no? Formas compuestas, ya sea que se adiciona o se sustracciona, formas resultantes de seccionamientos de conos, formas resultantes del desplazamiento de una directriz sobre una generatriz, sobre una directriz. Justamente posibilitan estos alabeos que ustedes van a ir viendo en varios de los ejemplos, ¿no? Aquí tienen un caso de seccionamiento con estas parábolas que forman, digamos, el juego, ¿no?, formal de este edificio. O, por ejemplo, las pistas estas de ciclismo que tienen que ver justamente con un alabeo. El alabeo también se suele llamar torsión. Y llegamos a la cuarta forma, a la cuarta alternativa de generación formal. Es justamente generar una forma libre. Fíjense hoy en relación a lo que hablábamos de las reglas de juego. Hoy mencionábamos el caso que hablar de reglas del arte podría ser limitativo, pero justamente si uno plantea las reglas del arte como un marco donde existan, digamos, diversas reglas del arte que pueden contraponerse unas con otras, evidentemente estamos pensando en multiplicidad de maneras de proyectar, porque quien piensa en formas libres justamente busca generar resultados que no tengan que ver con ninguna de estas ataduras formales, ¿no? Es decir, la forma tiene justamente una total, digamos, libertad en el sentido, digamos, que no hay nada que la controle, ¿no? Llegamos al quinto punto, que tiene que ver con la distorsión, ¿no? Es muy común en el arte, es muy común, digamos, en el cine, en la fotografía, etcétera, y posibilita, digamos, partir de una forma que podemos llegar a reconocer, o sea, cuando nosotros miramos, por ejemplo, Nosferatu, sabemos que es una figura normal deformada, el mapa del subterráneo se deforma, las ondas sonoras se deforman, esta figura del arte óptico que plantea la deformación de una serie de trazos de velos, las luces justamente oscilan, ¿no?, deforman lo que sería una iluminación estática, y esta arquitectura justamente experimental, digamos, plantea que uno puede llegar a generar, digamos, los volúmenes y los espacios a partir de deformar una entidad preexistente, ¿no? Muchas veces la deformación se debe, o distorsión, llamémosla igual, se debe a condiciones del lote. Ustedes seguramente han visto la casa Curuchet y se han fijado en lo que se denomina baldaquino, que está en la terraza, que tiene esta figura irregular, porque justamente la deformación del lote fue, digamos, expresada justamente como una deformación de la geometría de los elementos que están al frente, ¿no? En otros
caso Le Corbusier también, con un lote, digamos, irregular, deformó algunos lugares justamente para poder adaptarse a ese lote, aceptando que las formas no van a tener la regularidad del caso, ¿no? En otros, la voluntad de distorsión es justamente una idea de arquitectura, justamente para encontrar una alternativa al volumen de caras paralelas. Justamente es la libertad que hoy hablábamos, ¿no? La libertad artística, la libertad de inspiración, que justamente, digamos, va por un camino alternativo a otra de las reglas, ¿no? En este caso, fíjense, las paredes se van, digamos, volviendo oblicuas para lograr visuales distintas y mejorar las relaciones entre los ambientes, etcétera, etcétera. Esto lo van a ir viendo en las comisiones, ¿no? La sexta, y ya terminamos, quedan 3 más. La sexta tiene que ver con la repetición. Esto sería justamente un principio muy, muy simple, ¿no? O sea, yo logro tener un buen bloque, en este caso, un buen bloque bien resuelto, que considero que puede ser reiterado, como que el proyecto puede ser justamente el resultado de reiterar, en este caso, 6 veces el mismo bloque. Y que no necesariamente la repetición implica que esté en posiciones, digamos, una continuación de la otra. Es decir, repetir quiere decir uno más, ¿no? Es decir, un bloque tan exitoso, en este caso, en realidad, se trata de 3 y 3, ¿no? No es que está repetido 6 veces, el que está adelante está repetido 3, y después hay uno atrás que está repetido otras 3. Más repeticiones. Aquí fíjense el arquitecto trabajando con las maquetas, donde hay 5 edificios que se repiten. Este otro ejemplo, muy evidente. El concepto de repetición puede ser, en este caso, una pantalla de arcos, como en esta mezquita, o de un sistema estructural, o de un sistema de casas, o de viviendas colectivas. El séptimo principio tiene que ver con el desplazamiento o traslación, es decir, justamente una de las alternativas formales es sacar, digamos, del lugar una parte, es decir, correrla, moverla, desplazarla, ¿no? Y lograr con ello una expresión diferente, ¿no? Si ustedes imaginaran estos edificios sin el desplazamiento, seguramente tendrían menos interés que el que tienen en el presente, ¿no? Es decir, es una idea deliberada, artística en todo caso, es parte de la voluntad formal del arquitecto, de los arquitectos, en este caso del equipo de arquitectos. A veces puede acompañar un terreno, el desplazamiento en este caso tiene que ver con una lomada, un terreno en declive, puede tener que ver con crear justamente una vista interesante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, ustedes ven esta vista quebrada y la comparan con esta otra vista, podrían llegar a decir que la vista quebrada propone un interés mayor por el juego de luces y de sombras, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es un recurso que tiene que ver con esta cuestión que no quería dejar de señalar, que es, hay libertad creativa, hay posibilidades de inspiración, pero también existen ciertos procedimientos que están en la base de poder desarrollar esta libertad creativa, ¿no? En este caso también uno podría imaginar que todas estas bandejas, ¿no?, que sirven de apoyo a las actividades de este edificio, podrían estar todas alineadas, y sin embargo aquí se fueron desplazando unas de otras, ¿no? Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Entonces, esta cuestión, como les insisto, tiene que ver con las reglas que posibilitan grados de libertad, no las reglas que constriñen. Entrecruzar, ¿no? Y ya queda esta y una más y cerramos. Entrecruzar justamente ha sido desde el mundo clásico una manera de obtener variedad, es decir, de lograr que una forma se interpenetre, se imbrique con otra y ver qué resulta de ese entrecruzamiento, ¿no? A veces tiene que ver con cuestiones, en este caso de tráfico, es una estación de tren que tiene trenes en una dirección, en la parte superior, trenes en otra dirección bajo tierra,
están justamente a 90 grados los trenes, unos van en una dirección arriba, otros cruzan por debajo, entonces hay un espacio en el cual se visibilizan todos esos cruces, ¿no? Es decir, el entrecruzamiento no es un capricho, sino una necesidad del programa. Entrecruzar, por ejemplo, planos, ustedes lo han hecho en la maqueta del curso introductorio, justamente aquí abajo, a la izquierda, hay una maqueta de años anteriores del curso introductorio que muestra justamente esa manera de trabajar. Ustedes ya la han practicado. Y bueno, aquí se combina la distorsión que hablábamos con el entrecruzamiento. O sea, distorsión, ¿por qué? Porque se parte de una figura que deja de ser un polígono regular y pasa a ser justamente un trapezoide, y otro trapezoide es una suma de trapezoides que pueden ir viendo. Ninguno de ellos es regular y al mismo tiempo se van entrecruzando. Es una combinación de dos reglas. Esta es más sencilla. Esta no tanto, pero digamos es bastante visible. Aquí se entrelazan, digamos, unidades de departamento de una altura y media con unidades de departamento de una altura, ¿no? Lo mismo aquí. Aquí se entrelazan, como pueden ver en la maqueta, con la mano colocando la pieza entrelazada con la otra. Y por último, acá hay una linda colección de casos. Realmente es un entrecruzamiento, un entrelazamiento, por eso un poco esta idea de las manos que se entrelazan parecen, ¿no? Fíjense, una figura sale telescópicamente de la otra, ¿no? En este caso el entrelazamiento es producto que había dos torres inicialmente pensadas que, para no alcanzar una altura descomunal, aparecen bajadas y entrelazadas, ¿no? Ustedes en la página web pueden seguir todo el proceso de diseño de estas torres. Y por último, la rotación. ¿Por qué rotamos? Justamente en este caso, como pueden ver, se rota para lograr espacios que, digamos, conformen, al ir rotando las figuras, se pueden ir conformando estos espacios de geometría vagamente hexagonal, ¿no? En este caso, el giro, ¿no? Se produce justamente de la estructura y de la escalera, ¿no? Aquí hay ejemplos. Esta página es muy interesante porque tiene, digamos, una serie de croquis muy simpáticos para, digamos, cómo la rotación viene de la época de la Roma antigua y llega hasta la actualidad a través de distintas maneras de rotar. Uno puede rotar simplemente a 90 grados, ¿no? Como si fuera un Tetris, un cubo mágico, perdón. Hay muchas maneras de rotar. El tema es por qué, para qué se rota, ¿no? Eso lo van a discutir en las comisiones, ¿no? Bueno, y con esto, mi exposición queda concluida. Los invito a... Creo que estuve bien con el tiempo, ¿no? Sí, perfecto, Edu, menos de 40. Era mi idea, no... Menos de 40 minutos. Sí, era mi idea ser breve, dejarles a ustedes tiempo de trabajo en las comisiones